Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. El alto IPC del mes de septiembre es la noticia más impactante del día de hoy. De eso y también de política vamos a conversar con nuestro entrevistado, Joaquín Lavín, secretario general de la UDI, porque no solo de economía vive el hombre, ¿no es cierto? También de política cuando un hombre como usted se dedica a la política como se ha dedicado en los últimos meses. Por supuesto que sí, creo que la política y la economía son bastante inseparables, Raquel, en realidad. ¿Pero le terminó gustando más la política que la economía? A mí me gusta escribir, me gusta la economía, me gusta la política, me gustan muchas cosas en realidad, pero hoy día estoy en la defensa de las ideas. Y creo que en la defensa de las ideas la política y la economía están muy relacionadas. Pienso que hoy día la mayoría de los políticos, de los dirigentes de partidos, tienen que tener una formación bastante sólida en la economía, porque los principales problemas en general son, y como estamos viendo aquí en Chile también, son ahora económicos. Joaquín Lavín, La Revolución Silenciosa, le dio una nombradía en todo el país, uno de los libros que más se han vendido en Chile. Máster en Economía en la Universidad de Chicago, un Chicago Boy como para la estatua de los Chicago Boys. En la campaña electoral, cuando fracasó como candidato a diputado, se presentó como un gallo y su eslogan era un gallo de pelea. ¿Contra quién o con quién o por qué está peleando hoy día? Yo estoy peleando en la defensa de las ideas. No se trata de que sea una persona peleadora, pero sí, lógicamente... Pero por algo escogió ser un gallo de pelea. Sí, lógicamente creo que cuando uno está en política se está jugando por algo. Y yo me estoy jugando por la defensa de ciertas ideas. Principalmente lo que me interesa defender es la libertad política, la libertad económica, democracia y desarrollo económico. Eso es lo que yo quiero defender. Y contra los que se oponen a eso, que es lo que me gustaría pelear. Señor Lavín, antes de que entremos al tema económico, vamos a hablar un ratito de política y naturalmente de su partido y dentro del contexto de la derecha. El suyo se define como un partido popular, de inspiración cristiana y partidario de la economía social de mercado. Me gustaría que viéramos estos tres alcances. Popular. ¿No es contradictorio esto de popular cuando la UDI nació en la Universidad Católica, en el gremialismo, de un grupo de jóvenes intelectuales de nivel social alto? No, no es contradictorio. La UDI se define, como usted dice, por tres características. Un partido popular, de inspiración ¿Ustedes lo cristiana definen así? Y de economía de mercado. Y eso es precisamente lo novedoso, porque en Chile lo que pasa es que los partidos populares y de inspiración cristiana han tendido a ser socialistas. Es el caso de la democracia cristiana o la izquierda cristiana. Y los partidos que favorecen la economía de mercado no han tendido a ser populares, sino que más bien a representar niveles socioeconómicos altos, diría yo. Entonces, el gran desafío, la novedad de la UDI, es que es un partido con ideas de economía de mercado, pero que está fuertemente afianzado en los sectores populares. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Señor Lavín, su espíritu cristiano del partido y el suyo propio, ¿no le hicieron ser críticos con el tema de los derechos humanos, con el atropello de los derechos humanos en el gobierno anterior? ¿Por qué? Fuimos críticos a todo el problema de los derechos humanos. De hecho, nosotros no podemos justificar lo injustificable. Y muchas personas de la UDI, a título personal e incluso institucionalmente, hicieron ver cuando hubo violación a los derechos humanos. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos en Chile se trata de forma a veces muy unilateral, porque nosotros reconocemos que hubo problemas de violación a los derechos humanos por parte de organismos de seguridad, pero también hubo problemas de violación a los derechos humanos por parte del terrorismo. Hubo víctimas de las Fuerzas Armadas, víctimas inocentes del terrorismo. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, pensamos que el tema debe abordarse en forma global. Y estamos dispuestos como partido, de hecho hemos sido consultados por la Comisión RETIC, que está viendo este problema. De la cual fueron muy críticos ustedes, ¿no es cierto? Pero pensamos que lo está haciendo en forma moderada. Fuimos críticos al periodo que analizó, porque está analizando esa comisión solamente las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron del 11 de septiembre de 73 en adelante. Y antes de esa fecha hubo también muchas violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo. Nos habría gustado que se viera todo, pero estamos esperando el informe de esa comisión y hemos colaborado con ella. Nos mandó un oficio sugiriendo algunas ideas, se las hemos entregado. Creemos que este es un problema común de todos y en definitiva hay que buscar una fórmula para dar vuelta a la hoja y privilegiar, diría yo, el futuro por sobre el pasado. ¿Ese dar vuelta a la hoja sería una amnistía, una nueva amnistía que cubra todo el periodo? Ya hay una ley de amnistía que cubre todo lo ocurrido entre el año 73 y el año 78.
Existió otra iniciativa posterior, en que también participaron algunos partidos de la concertación, que fue el acuerdo marco que se discutió en la Cámara de Diputados. Creo que esa es una opción, a lo mejor se puede revivir, se puede revitalizar. Ahora, si existiera un consenso en cuanto a que una nueva amnistía que cubriera el resto del periodo fuera lo mejor para Chile, pero usted nosotros nos sumaríamos a personalmente eso. está por que no haya castigo, porque no haya investigación, porque no se sepa lo que ocurrió ni quiénes son los autores. No, en ningún caso. Nosotros estamos porque se respete la ley hoy día, es decir, ley de amnistía que cubre el periodo hasta el año 78, Sí. y todo lo que ocurrió posteriormente debe ser investigado y juzgado por ¿Y los está de tribunales acuerdo de en justicia. que esa ley de amnistía impida investigar? Porque una cosa es que impida el castigo y otra cosa es que impida investigar, como lo ha establecido la Corte Suprema en su último. Yo respeto la interpretación que tiene la Corte Suprema. Creo que hay que respetarla y lo que nos corresponde al gobierno y a los partidos políticos es acatarla. Otro de los puntos esenciales de la definición de su partido, la UDI, es el referido a la economía social de mercado. Yo quiero preguntarle si usted está pensando en una economía social de mercado como la que existe en Alemania, como la que existe en otros países o como la que existió durante el gobierno del general Pinochet. ¿Eso es economía social de mercado para usted? Hoy día la economía social de mercado prácticamente existe en todos los países del mundo. Quizás hay algunas diferencias de grado. Creo que la economía que existe en Alemania, que por lo demás ahora es una sola Alemania desde ayer, es prácticamente la misma que tenemos en Chile. Y las ideas socialistas se baten en retirada. Yo quisiera mostrarle algo que traje... Pero la pregunta mía iba anotada más bien hacia el aspecto de que si aquí hubo una economía social de mercado, porque la crítica más generalizada es que hubo una economía de mercado, pero que lo social no... quedó una enorme deuda social. Yo creo que hay una economía social de mercado en Chile. Yo le quiero mostrar algo que me trajo una persona desde Europa. ¿Un pedazo del muro de Berlín? Exactamente, es una piedra. Pero no es una piedra cualquiera, es una piedra del muro de Berlín que se derrumbó. ¿Y por qué la traigo? Porque lo que pasa es que esto es lo que representa hoy día el socialismo en el mundo. Una piedra de un muro que se derrumba. Y creo que ya prácticamente en materias económicas no hay grandes diferencias. Todavía en Chile hay personas que insisten en volver a recetas socialistas, pero eso es algo que lo podemos hablar después. ¿Qué objetivo preciso impulsa a la UDI a entrar a los sectores populares? Porque ustedes se jactan mucho de tener más arraigo en los sectores populares. ¿Es por un problema doctrinario, es para difundir su idea en esos sectores o para contar con una fuerza de choque? No, es porque la izquierda en Chile ha creído siempre que ellos tienen el monopolio de los sectores populares. Y cuando uno habla de las poblaciones del Gran Santiago, por ejemplo, piensa que ahí es un territorio de la izquierda. Eso es lo que ellos creían. Y la UDI adoptó una postura, hace ya varios años atrás, mucho antes que yo ingresara al partido por lo demás, de pelearle a la izquierda en su propio terreno. Hay personas de la UDI que hoy son diputados, como Pablo Longueira, Cristian Lee, que prácticamente se fueron a vivir a las poblaciones de Santiago. Y eso ha dado resultados. Y de hecho hoy día, Raquel, la mayoría de los diputados de la UDI están elegidos en Talcahuano, en Valparaíso, en San Bernardo, en Pudahuel, en San Joaquín, en La Granja. Justamente lo que me motiva a mí a participar en política es eso. A mí no me interesa revivir la derecha tradicional. Lo que me interesa es que haya un partido con ideas de economía de mercado, pero que esté fuertemente posicionado en los sectores populares, que corte a la sociedad verticalmente. Eso es lo novedoso y eso es lo que queremos hacer con la UDI. Pero usted también alienta o castiga que esa UDI en las poblaciones acuda a los mismos métodos de izquierda que antes se llevaban a cabo y que ustedes criticaban. No, nosotros no alentamos. Me refiero a eso. las tomas que han sido reconocidas por dirigentes de la UDI como dirigidas por ellos. Bueno, efectivamente ocurrió que en una zona de Santiago, en La Cisterna, en la población Los Almendros, una persona que es el presidente de la Junta de Vecinos, elegido democráticamente por lo demás, es de la UDI. Y él participó en una toma, no nos contó nada al partido, porque pensaba que el partido lo iba a retar. Y efectivamente así fue. Pero Quiero saber si lo amonestaron, si lo castigaron, porque no fue uno solo, la verdad. Cuando nosotros supimos que él estaba participando en esta toma, fuimos a hablar con él y personalmente me tocó acompañarlo a una entrevista que sostuvimos con el intendente de Santiago, Luis Pareto. Se refiere a Alfredo Galdames, ¿verdad? Para decirle, Alfredo Galdames también iba. Ernesto Abarca se llama el dirigente de la UDI que participó en esa toma. Porque le dijimos, lógicamente, las tomas no son el camino. Ahora, hay allegados de la UDI, es verdad. Y es verdad que han participado en estos hechos. Y creo que sería absurdo que nosotros lo escondamos. Pero lo amonestaron a esos dirigentes de ustedes que participaron nosotros en las tomas. estamos en desacuerdo con lo que ellos hicieron. Pensamos que las tomas no son el camino. Se lo hicimos ver claramente a Ernesto Abarca. Y esperamos que estos hechos no se repitan. Estos días la UDI ha sido acusada de derecha cuartelera. Lo dijo textualmente Genaro Reagada.
eso equivale en cierta forma a llamarlos golpistas o a ser aspirantes a golpistas. ¿Qué contesta usted a eso? Efectivamente, lo que ocurrió es que el día 11 de septiembre, algunas personas, en regiones especialmente, querían celebrar el 11 de septiembre y querían saludar a los militares. Bueno, y yo le pregunto, ¿a dónde se va a saludar a los militares? A los regimientos, donde ellos están. Entonces, algunas personas, en un gesto espontáneo, hicieron una visita a algunos regimientos. Entiendo que en algunos no los dejaron entrar, ¿es verdad? No sé, no me parece. Pero en todo caso le quiero decir una cosa, que no fuimos solos a eso. Había otras personas, no solo de la UDI. Por ejemplo, aquí está el diario El Sur de Concepción, del día 12 de septiembre, que aparece una foto con banderas y que dice: el presidente de Renovación Nacional encabezó la delegación que visitó el regimiento Chacabuco. Lo que le quiero decir con esto es que aquí hubo gente de la UDI, de Renovación Nacional, independiente. Fue un gesto espontáneo. Yo no le doy mayor alcance. Señor Lavín, yo le quiero preguntar, ¿qué había ocurrido, qué alcance le habría dado si hubiese ido a visitar cuarteles el Partido Socialista, Almeida, por ejemplo, en esa o en otra fecha? ¿No lo habrían denunciado ustedes como un hecho peligroso? Habría que ver qué es lo que iba a hacer el señor Almeida allá. Pero en todo caso, Raquel, lo que nosotros hicimos el 11 de septiembre fue una cosa distinta. Lo que nosotros hicimos a nivel de la directiva del partido fue entregar una carta a cada uno de quienes fueron los 4 miembros originales. La directiva, de la pero Junta en de las Gobierno. regiones fueron a los cuarteles y usted mismo lo acaba de Pero fue un reconocer. gesto espontáneo, no tiene mayor alcance político. En esta manifestación que hubo acá, frente a la casa del comandante en jefe, hubo también banderas nazis. ¿Tenían algo que ver? Absolutamente nada que ver. Y lamento que algunas personas hayan tratado de sacar provecho político de una situación que está lejos de ver con nosotros. ¿Pero había o no había? Yo no vi ninguna. No vi Dicen que había. Pero es lo mismo que pasa que cuando en manifestaciones de la democracia cristiana, de repente hay banderas del MIR. Yo no le voy a echar la culpa a la democracia cristiana por eso. Nosotros no tenemos nada que ver con los nazis ni ¿Usted echó nada de que se le menos, parezca. echó de menos en esa manifestación la que hicieron en Santiago a Renovación Nacional? ¿O entiende que hayan estado ausentes? ¿Cómo lo interpreta? Yo no quiero pelear con Renovación Nacional. Tienen muchos propósitos de no pelear. Pero muchos propósitos de no pelear. Creo que tenemos que sumar los dos partidos, tenemos que hacer una oposición más eficaz si estamos unidos. Ahora, creo que efectivamente en la forma que cada uno de los dos partidos celebró el 11 de septiembre, hubo diferencias bastante nítidas. Yo respeto el hecho de que Renovación Nacional no haya querido, sino solamente hacer actos internos. Nosotros al revés, quisimos exteriorizar esto. Eso fue interpretado como que 11. querían capitalizar ustedes el gobierno de las Fuerzas Armadas. En absoluto. Lo que nosotros quisimos, lógicamente, es salir a la calle con las banderas. Creo que la gente que se juntó fue mucha. El gobierno quería que esta fecha pasara inadvertida. Esa es mi impresión. Y bueno, no pasó inadvertida. Ahora, efectivamente, los partidos que respaldaron el 11 de septiembre, la UDI no existía en ese momento, pero las personas, fue no solo la UDI, Renovación Nacional, incluso la democracia cristiana lo respaldó, y la que lo celebró ahora el 11, la que lo conmemoró realmente, fue la UDI. Pero no me corresponde a mí juzgar por qué no lo hicieron los otros partidos. ¿Que ustedes lo hicieron esencialmente por la lealtad y no por capitalizar la popularidad o la obra del gobierno militar? Creo que nadie puede capitalizar la obra del gobierno militar. La obra del gobierno militar es patrimonio de todos. Incluso el ministro Foxley está recibiendo aplausos en el extranjero por la obra económica del gobierno militar. Así que en realidad creo que es algo que nadie puede capitalizar. Hablemos un poco más de la derecha. ¿Dónde está, a su juicio, la derecha tradicional? ¿Cuál es? Creo que anteriormente había un partido, que era el Partido Nacional, hace algunos años atrás, que representaba básicamente a la derecha tradicional. Hoy día hay sectores de esa derecha tradicional que están identificados en algunos de los partidos que hoy existen. Pienso que nosotros no somos la derecha tradicional. Yo no le quiero decir dónde están. Yo le hago esta pregunta en forma bien directa. Básicamente porque nuestros votos están en los sectores populares. Y en los sectores populares la derecha tradicional nunca tuvo una mayor votación, más bien se identificaba con los sectores más altos. Señor Lavín, en su trabajo de la UDI poblacional, hay aquí un documento en el cual ustedes dicen específicamente que la derecha tradicional está en Renovación Nacional. Es una reagrupación de los viejos cuadros directivos de la derecha tradicional chilena, sobre todo aquellos de los años 40 al 70. Y usted dice que ellos encuentran preferente adhesión en sectores que tradicionalmente solo se preocupan por el crecimiento, o sea, la derecha, de su poder económico y social.
¿Usted me quiere hacer pelear? No lo quiero hacer pelear, lo quiero definir frente a esto, que es un documento bien importante porque ustedes están difundiendo, o sea, no quieren pelear públicamente, pero están difundiendo en las poblaciones y en otros sectores un documento que convierte a Renovación Nacional en una derecha tradicional, representante del poder económico y del poder social. Más allá de las definiciones, Raquel, veamos las realidades. Creo que efectivamente la derecha tradicional en Chile son los sectores de ingresos más altos. ¿Y dónde uno los puede ubicar geográficamente? Por ejemplo, en Santiago, Las Condes, Providencia, son los distritos más proclives a la derecha. Y esos distritos, como a mí por lo demás me consta personalmente... ¿Usted fue derrotado en ese distrito? Claro, porque perdí en la elección de diputado por Las Condes. Esos distritos de la derecha tradicional son los más difíciles para la UDI. Creo que efectivamente la mayor parte de la gente que se siente de derecha tradicional hoy día está más identificada con Renovación Nacional. Eso es verdad. Ahora, eso no quita que en nuestro partido también haya personas que se sienten muy de derecha y otros que también se sienten de centro. Señor Lavín, llama la atención el lenguaje más bien marxista, hablando de clases. Dice, ya no son solo las clases elitistas y de poder económico quienes hegemonizan este sector político, o sea, la derecha. Trasciende a sectores medios y bajos. Esta categoría... No, yo creo que no corresponde hablar de clase. Lo que es verdad es que la UDI corta la sociedad verticalmente. Antes había votantes de derecha en los sectores altos, pero la gracia de la UDI es que tiene un diputado en Talcahuano, otro en San Bernardo, o sea que también hay votantes que quieren la economía de mercado y que antes no se identificaban con la derecha tradicional, que votan por nosotros. Eso es lo positivo. Su partido también estos días ha sido acusado de alentar un protagonismo político del general Pinochet. Andrés Alamán el otro día en una entrevista llegó a referirse incluso a un candidato con uniforme en barbecho. No, se ha discutido mucho sobre el liderazgo del general Pinochet. Creo que el general Pinochet fue un líder popular muy importante. No en vano, hace menos de 2 años atrás sacó un 43% de los votos. Ahora, él hoy es comandante en jefe del ejército. Sí. Y por tanto, creo que debe abstenerse de cualquier rol político. No es que el liderazgo haya desaparecido, Raquel, es un liderazgo latente. No puede ejercerlo políticamente. Ahora, ¿qué va a pasar con ese liderazgo en el futuro? Si él deja de ser comandante en jefe del ejército, suponga es algo el 93... es algo que va a depender de las condiciones políticas y económicas de ese momento. Ahora, si usted me pregunta si la UDI alentaría una eventual... Yo diría que Pinochet no es por supuesto nuestro candidato ideal. La UDI es mucho más que el pinochetismo. O sea, el gobierno militar es historia. Nosotros somos un partido para el futuro. ¿Y están dispuestos a apoyar el candidato que elija Renovación Nacional, que ha dicho que ellos van a llevar un candidato? Lo que pasa es que no podemos descartar hoy día ninguna opción. Renovación Nacional, Andrés Alamán específicamente dice, yo descarto a Pinochet. Personalmente yo no lo descarto. Creo que no es conveniente apresurarse en descartar a nadie. Ahora, si apoyaremos a un candidato de Renovación Nacional, creo que todo partido aspira a llevar a un candidato presidencial de sus propias filas. Ahora, nosotros no nos cerramos a eso. Creo que es hegemónico decir, mire, el candidato tiene que ser de tal partido. Pienso que debe haber un candidato a la centro-derecha. Pero ante el hecho concreto de que ellos dicen que sí van a llevar un candidato y que se acabaron las aventuras con los independientes, con los tránsfugas de la política, ¿ustedes están dispuestos a colaborar con Renovación Nacional en eso o van a hacerle... Si Renovación Nacional quiere que la UDI apoye a su candidato, pienso que la fórmula que ellos están usando hoy día de decir va a haber de todas maneras un candidato de Renovación no es la más adecuada. Hay que elegir en ese momento a la mejor persona, la que represente mejor las ideas y la que puede sacar más votos. Y esa persona puede estar en la UDI, puede estar en Renovación, yo no me cierro a eso, ni mucho menos, pero puede ser también un independiente. Señor Lavín, llegamos al tema de la economía, su tema, junto con el de la política. Me gustaría escuchar su interpretación, su análisis del IPC de este mes, que según las explicaciones oficiales está muy marcada por el alza del petróleo, por la crisis del Golfo Pérsico. Nosotros hemos dicho que este gobierno es mediocre, y creo que el resultado del IPC que se acaba de dar a conocer prueba esa realidad. Pienso que sería injusto decir a 6 meses de plazo que el gobierno es malo, porque van 6 meses solamente. Pero es imposible, sobre todo a la luz de todas estas cifras, decir que es bueno. Es mediocre. Aquí había un país que crecía al 10%, hoy día crece al 0%. Hay 87.000 desempleados más. Hay un 4,9% de inflación en septiembre. Nosotros pensamos que esto obedece a una mala combinación de políticas económicas. Por ejemplo, se subieron los impuestos. Nosotros fuimos el único partido, la UDI, que se opuso al alza de impuestos. Entonces, si ellos dicen vamos a parar la inflación, pero al mismo tiempo estaban subiendo el IVA,
Lógicamente que eso no puede ser. Y esas malas políticas económicas, unidas a otros factores, por supuesto, se ha traducido en este resultado. ¿Usted ha hecho esa diferencia del crecimiento que es del año pasado, del 10%, en relación al crecimiento presumido para este año? Me interesa preguntarle si usted no considera que era necesario un ajuste a la economía, yo creo que estaba sobrecalentada, era necesario un ajuste, por supuesto. Pero un ajuste es hacer que la tasa de crecimiento, en vez de ser 10%, sea 7, sea 6 o sea 5. ¿Con qué instrumento habría detenido usted? Porque estaba produciéndose inflación, estaba produciéndose una gran compra de bienes desde el exterior, y eso estaba desequilibrando la economía también. Claro, pienso que a ellos les ha costado administrar un sistema en el cual no creían realmente. Le hicieron muchas críticas. A ver, ¿usted se refiere a la economía de mercado? Claro, Alejandro Foxley, Carlos Ominami le hicieron muchas críticas al sistema económico durante los 17 años pasados. Resulta que después decidieron mantener fundamentalmente ese esquema económico, y a mí me parece muy bien, porque además es el sistema económico que está en todo el mundo, pero no han sabido manejarlo bien. Yo me acuerdo que antes... ¿Qué instrumento habría aplicado usted para producir ese ajuste que usted mismo reconoce que era necesario? ¿Qué otros elementos? Creo que con dosis distintas. A lo mejor las tasas de interés, pero habría que haber aflojado el ajuste antes. Ellos dicen, vamos a seguir con el ajuste mientras la inflación no cede. Pero ya está claro, la inflación no cedió, 4,9%. El IPC de septiembre es una especie de certificado de defunción del ajuste. Yo no seguiría con eso. Tampoco habríamos subido los impuestos. Creo que eso fue un error. Tampoco habríamos planteado el tema de la reforma sindical. Aquí José Piñera discutió el tema y quedó claro, yo creo que es una reforma inconveniente. Pero además, aquí lo han discutido distintas posturas. Además es inoportuna en este momento. Yo le quiero decir algo. Me acuerdo que el año pasado, en los foros de televisión, siempre que venía la gente de la concertación, mostraban dividendos, talonarios de dividendos, talonarios de jubilaciones. Y decían, la UEF, qué terrible. Yo quiero mostrar hoy día lo mismo. Este es un dividendo hipotecario. ¿Sabe usted que nunca antes, como en este mes, nunca antes en los últimos 7 años iba a subir tanto un dividendo hipotecario como va a subir ahora? La UEF va a subir 315 pesos en el mes de octubre. Más de 10 pesos al día de alza de la UEF. Jubilaciones. ¿Qué pasa ahora con el poder adquisitivo de las jubilaciones? Es más bajo que nunca antes. Se dijo que se iba a devolver el 10,6% de los jubilados. No ha pasado nada. Y lo que es peor, Raquel, resulta que el presidente Elwin está en el extranjero. El ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, está en el extranjero. El ministro de Economía, Carlos Ominami, viajó hoy día al extranjero. Yo no le digo nada al presidente Elwin. Tiene que estar allá, tiene que reunirse con George Bush, tiene que estar en México. Pero entiendo que Foxley estaba renegociando la deuda externa. Que el ministro de Hacienda y que el ministro de Economía, que son los dos principales conductores de la economía del país, abandonen el barco en este momento y estén afuera en este momento, recibiendo aplausos y elogios por una economía que corresponde a lo que otros hicieron y evadiendo los problemas de aquí, creo que no es lo más conveniente. Me permite, para ser justo con la verdad, da la impresión de que Foxley se hubiera escapado, como quien dice, minutos antes de que se conociera el IPC de septiembre, en circunstancias que Foxley está renegociando la deuda externa desde hace muchos días fuera y que incluso la UDI celebró la exitosa gestión que había tenido. Exitosa, entre comillas. O sea, no se fue escapando del IPC de septiembre. Pero me interesa... Exitosa, entre comillas, porque Alejandro Foxley obtuvo lo mismo que habían obtenido siempre los otros ministros de Hacienda. Eso es verdad. Usted ha eludido la incidencia del problema del Golfo Pérsico en el IPC chileno. El IPC chileno no es culpa del Golfo Pérsico. Acaba de dar el INE la cifra, 4,9% en septiembre. Y ellos dijeron, de ese 4,9%, 2,2 es culpa de la benzina, la parafina, el gas licuado. 2,2, menos de la mitad. Pero todo lo otro son factores internos, son políticas económicas inadecuadas. Lo que pasa es que el equipo económico no creía en este sistema. Y ahora lo están aplicando, pero se sentaron en este auto, que es el sistema económico de mercado, pero no saben manejarlo. Entonces lo primero que hicieron fue frenarlo. Crecíamos al 10, no crecemos nada. Es como un auto que va a alta velocidad y de repente frena. Nos pegamos contra la ventanilla. El país se pegó contra la ventanilla. Ese es el problema. Yo encuentro muy bien que Alejandro Foxley... ¿Dónde se habría pegado el país si no se hubiera producido el freno? Se habría pegado mucho menos, no nos habríamos pegado. Porque cuando un auto va a 120 kilómetros por hora, como iba la economía al 10%, y a lo mejor hay un bache en el camino, hay que frenar un poco, dejarlo a 90, a 80, pero no parar el auto. Y el problema aquí es que pararon el auto. O sea, lo que yo veo es que afuera se reciben muchos aplausos, pero resulta que aquí adentro están haciendo otras cosas. Por ejemplo, afuera nos aplauden porque Chile privatiza empresas, pero aquí se paró la privatización de empresas. Pero se iba a reanudar, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá. Hace unos días. Afuera nos aplauden porque atraíamos inversión extranjera, pero ahora se están poniendo trabas a la inversión extranjera.
¿Qué trabajo? Afuera, por ejemplo, el capítulo 19 de entrada de capitales por renegociación de deuda externa. En primer lugar, ahora se prohibió esa traída de capitales para el sector financiero y se puso un límite mínimo de 5 millones de dólares que entraba. Afuera se nos aplaude porque bajábamos impuestos. Aquí se subieron los impuestos. O sea, en el fondo nos están aplaudiendo por la economía de hace 6 meses atrás. Y el ministro Foxley ha sido elegido presidente del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, grandes honores, grandes elogios, pero por lo que había antes. Entonces, con los aplausos que están obteniendo afuera el ministro Foxley, no pagamos aquí los dividendos hipotecarios. Ese es el problema. Pero usted mismo ha reconocido, aquí lo ha reiterado, que era necesario hacer un ajuste. Usted dijo, era indudable que algún tipo de ajuste había que hacer. Lo acaba de repetir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué instrumentos? ¿Con qué medios? Si el asunto había, según sus propias palabras, una cantidad de dinero estaba creciendo a tasas muy altas, lo que redundaba en un incremento de la producción y de la inflación y de las importaciones. Claro. Creo que habríamos usado una combinación diferente de instrumentos. A lo mejor las tasas de interés, pero por mucho menos tiempo. Desde luego, no subir los impuestos. Quizás quitar el impuesto que hoy día hay al combustible, porque resulta que hay un impuesto al combustible que si uno quiere amortiguar el alza de precios, tiene que bajarlo. Quizás reducir aranceles. Lo que yo veo es que al equipo económico le falta imaginación. Yo pregunto, si las AFP no existieran, ¿ustedes creen que Alejandro Foxley las habría creado? ¿O si las ISAPRES no existieran, creen que el equipo económico las habría creado? Hay muchas cosas que se podrían hacer en muchos ámbitos. Darle la plata a la gente en salud para que ellos vayan al ISAPRE que quieran o al hospital que quieran. Darle propiedad de las escuelas a los profesores, capitalismo popular. Hay todo un proyecto nuevo que nosotros estamos planteando, que ellos no están haciendo y que esperamos aplicar en Chile en algunos años más. Pero según muchas cuentas y coincidentes, aquí quedó en el país una deuda social muy grave, que efectivamente el avión voló, se alcanzó una velocidad extremadamente alta, pero que se quedaron muchísimos en tierra. ¿Usted no está de acuerdo con eso? O sea, la cantidad de millones de pobres, toda esta marginalidad de la cual usted está preocupado ahora, las poblaciones, los allegados, los problemas de salud, son todos problemas que surgieron en estos 6 meses. Son problemas que se arrastraban desde mucho tiempo y desde muchos años, yo diría desde siempre en Chile. Y creo que sería absurdo que uno pretendiera esconder esos problemas. Es verdad, hay problemas. Yo se lo pregunto ahora, porque usted está en contra de la reforma tributaria que se hizo con el objetivo, sí, claro, y que fue aprobada incluso por sectores de derecha, y que se hizo con el objetivo de enfrentar los problemas sociales del país. Claro, es que ahí justamente está nuestro error de concepto. Con la concertación e incluso con otros partidos que también apoyaron, porque nosotros fuimos los únicos que rechazamos la reforma constitucional. Porque ellos creían que dándole más plata al fisco podían después hacer un gasto social y solucionar los problemas de los más pobres. Pero se les olvidó una cosa, que lo que verdaderamente soluciona, la mejor solución al problema de la pobreza en Chile es dar trabajo, crear empleo. Entonces, si yo paro la máquina de creación de empleo, y aquí se paró, pues las empresas no están contratando gente. De hecho, hay 87.000 cesantes más en los últimos 6 meses. Entiendo que es un 6.7 el porcentaje de se ha acercado al 7%, por ahí. Entonces, recuerdo creo cifras que, hasta el 30%. Por supuesto, en la época de la recesión del año 82-83, un desempleo muy alto. Pero nuestro diferente concepto con la concertación y con esos otros partidos es que pensamos que los impuestos no era la fórmula. Y creo que se ha demostrado. La fórmula es crear empleo. Y si el impuesto y el IVA me significa más IPC, eso es peor. Porque a la larga los precios repercuten en los sectores más pobres. Perjudico a los que quería ayudar. Bueno, yo le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa esta noche y con ustedes nos volveremos a encontrar en un par de semanas porque voy a hacer un viaje a Gran Bretaña por unos días. Muchas gracias y buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa.